Hola a todos, soy un tío blancuetero y... estamos a viernes ya, hermanos. Y hoy tenemos cositas interesantes como Manuela Carmena poniendo en su sitio a Podemos por la ley del solo sí es sí. Mira la cara que se le queda a Ione Belarra, hermano. Tenemos las nuevas estrategias del Ministerio de Igualdad y cómo están sembrando el camino para intentar censurar a youtubers y opinadores como yo. Y tenemos, como no, la tremenda padreada de Cayetana Álvarez de Toledo a Pablo Iglesias, hijo de terrorista. Pero antes, este vídeo está patrocinado por... CyberGhost VPN. Que son algo así como los guerreros samuráis de las VPN, ¿vale? Que ya sabéis que una VPN es una cosa muy ninja que se encarga de encriptar la información para que los usuarios puedan navegar por la web de forma más segura. Y además vienen con una oferta navideña más afilada que una katana. 2,03 euros al mes más 4 meses gratis. 4 meses gratis. Gratuito. Y con esto podréis navegar por internet de forma grácil como una grulla y evitar que terceras personas como vuestro proveedor de internet tengan acceso a vuestra información. Además podréis crear IPs virtuales para que parezca que os estáis conectando desde cualquier parte del mundo. Y podréis acceder a todo el catálogo de hasta 35 plataformas como Netflix o Disney Plus de prácticamente todo el mundo. Que es exactamente lo que haría cualquier guerrero samurái que pertenezca a la calvocracia asertiva. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, consolas o básicamente cualquier aparato que se conecte a la red, y con una sola suscripción podéis conectar hasta 7 dispositivos. Compártelo con tu familia, amigos, discípulos y maestro. Y si el servicio no te gusta, tienes un periodo de devolución garantizada de 45 días. Pero vamos, que esta historia tiene más de 36 millones de usuarios en el mundo, con 5 estrellas en Trustpilot, donde tienen más de 12.000 reseñas. Muy complicado que no te convenzca. Así que ya sabes, CyberGhost VPN, gracias por patrocinar este vídeo. Recordaros, chicos, lo importante que es cuidar a nuestros patrocinadores y darles muchísimo cariñito. Sobre todo si queremos que este noticiero siga siendo posible. Dadles amor. Y ahora, para empezar, nos vamos a tierras castellano-leonensas para continuar con el seguimiento de las medidas antiaborto que han tenido una evolución de lo más esperpéntica. Si recordáis, la cosa empezó a liarse a principios de semana con las amenazas del gobierno de aplicar el artículo 155 a Vox y el Partido Popular si no paraban las medidas antiaborto, las cuales eran terribles, sádicas y representaban un ejercicio de coacción contra las mujeres, que básicamente consistían en dar la opción a las señoras embarazadas por si querían escuchar los latidos del feto o ver una ecografía de este en 4D, algo que la izquierda ha criticado como si les fuera la vida en ello. Aunque sinceramente lo más lamentable venía desde el Partido Popular y Vox, que rápidamente comenzaron a atacarse mutuamente casi desde el anuncio de las medidas, porque para unos eran pro vida y para los otros pues solo un fomento de la natalidad. Pues bien, tanto discutir les ha servido para generar dos crisis, una por el acuerdo de investidura y otra con el gobierno nacional, que ha interpuesto un requerimiento de incompetencia para proteger a las mujeres. De hecho, es probable que toda esta subnormalidad acabe en el Tribunal Constitucional. Y es que esa es mi opinión, que esto es una tremenda subnormalidad. Quiero decir, al final la medida en sí es una cosa insulsa que básicamente Vox se ha sacado de la chistera para intentar contentar al sector antiabortista duro que tendría dentro del partido. Pero se queda un poco en tierra de nadie porque ni impide que las mujeres puedan abortar, ni ofrece alternativas que actualmente nuestro sistema sanitario no le ofrezca a las mujeres embarazadas. Básicamente es lo que en los últimos años se viene llamando política de gestos. Es decir, políticas estériles sobre temas sensibles que hace que todo el mundo se ponga de uñas y se genere un tremendo debate social donde todo el mundo está comentando la gilipollez de turno, como estamos haciendo aquí y ahora. En fin, mientras tanto, en Vox dicen que van a revisar el pacto de gobierno para luego actuar en consecuencia, ya que según ellos, pues las medidas de Marras estaban pactadas desde el principio. Y por otro lado, en el PP, pues la cosa no mejora y desde el entorno de Mañueco, el presidente de la comunidad dice que no descartan adelantar las elecciones al 28 de mayo para que coincidan con municipales y regionales. Y mientras tanto, Pedro Sánchez debe estar partiéndose todo el pecho, compañeros. Y en otro orden de cosas, vamos a hablar de la tremenda padreada de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hablando sobre la ley del solo sí es sí. Porque aparte de exalcaldesa, Manuela Carmena es exjuez. Y de acuerdo a los criterios contemporáneos de Unidas Podemos, debe de ser una exjuez muy fascista. Porque ojito con lo que dice la colega. Si vosotros veis el boletín oficial del Estado, ¿no? Hay muchísimas veces que hay rectificaciones de la ley. Dice rectificación de la ley, rectificación de la ley. Es decir, muchas leyes tienen errores y no pasa nada. Yo creo que lo que pretendían las autoras, lo digo en femenino, fundamentalmente de la ley, aunque fuera el gobierno el que la asumía, era pues
no pretendían que se disminuyeran las penas, ¿no? Pretendían proteger a las mujeres, pero no que se disminuyeran las penas. Bueno, pues si por lo que sea has hecho una escala que en el momento concreto de aplicarla hace que personas que habían sido condenadas con anterioridad, si hubieran sido condenadas ahora hubieran tenido más pena, no hay más remedio que rebajarlas. Eso es un principio general y eso pues va a pasar siempre porque lo dice la ley y digamos los principios, es una palabra así muy rara, pero los principios generales del derecho, ¿no? Los principios generales del derecho, que precisamente uno de ellos también es la interpretación de los mismos. Sí, la interpretación es un medio, es decir, el principio es otra cosa, la interpretación es la manera de, ¿sabes? Entonces, en general, se está interpretando correctamente porque cualquier persona que hubiera sido si hubiera sido juzgada ahora hubiera tenido menos pena, hay que rebajarle la pena, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero no hubiera pasado nada porque se hubiera hecho la rectificación de la ley, ya está, hay que rectificarla. Si las leyes no pasa nada, se rectifican constantemente y porque es un tema pues complicado y además está muy bien y ya os digo, me encantaría que la gente mirara la cantidad de veces que se dice rectificación, se hubiera rectificado y ya está. De hecho, Manuela Carmena califica como soberbia infantil el no hacerse cargo de tu propia ley y modificarla, sobre todo en caso de que tu pretensión no fuese rebajarle las penas a agresores sexuales condenados. Que por cierto ya van 195. Y ya llega un punto en el que se les ha explicado tantas veces por activa y por pasiva, por parte de juristas de derechas, por parte de juristas de izquierdas, por parte de jueces, por parte de exjueces, que el problema, si ese no era su objetivo, recae en su ley y no en una conspiración de jueces fachas, que uno ya se empieza a preguntar si las capacidades cognitivas de esta gente están en recesión o simplemente es que no quieren entender. Porque últimamente cuando les preguntan lo que hacen es poner la cara en modo NPC y contestar como si fuesen una locución del Loquendo, como le pasó el otro día en una entrevista al D'Artagnan Podemita. Hay, pues, digamos, desajustes en la aplicación por parte de los jueces, pero sin duda es una ley sólida, es una ley rigurosa y es una ley que dentro de unos años será recordada como una ley que protegió a miles de mujeres en este país. O como Yone Belarra al ser preguntada por las palabras de Manuela Carmena sobre la ley en cuestión. Tocar esta ley, teniendo en cuenta el número de agresores sexuales que se han visto beneficiados con la aplicación de la pena, cerca de 200, ¿se plantean tocar esta ley? Bueno, yo creo que ha quedado claro a la vista de que nadie ha presentado ninguna propuesta. Lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, y es que esta ley es sólida, es una ley que protege a las mujeres, que protege a todas las mujeres en su libertad sexual y que lo hace además sin necesidad de presentar denuncia. Esta ley ofrece a todas las mujeres que hayan vivido una situación de violencia sexual asesoramiento legal, asesoramiento psicológico, asesoramiento social. Por primera vez tenemos una ley en España que pone en el centro el consentimiento de las mujeres y que evita que en un juicio a una mujer le puedan preguntar otra vez, como hemos visto tantas veces, si cerró bien las piernas. Por tanto, pleno respaldo a la ley solo si es sí, y yo creo que lo que tenemos que trabajar, como ya está haciendo el gobierno, es en que la ley se aplique como pensó el legislador. Mira qué satisfecha está de cómo les ha soltado el panfleto a los periodistas. Pero claro, ahora venía la cuestión complicada. Y en relación con eso también quería preguntarle una valoración por las palabras de la exalcaldesa Manuela Carmena, que ha dicho que no querer modificar esta ley es de una soberbia infantil. ¿Qué le parece? Bueno, yo la verdad nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo si es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, protege la libertad sexual de todas las mujeres y les permite, sin la necesidad de presentar una denuncia, recibir asesoramiento social, psicológico y también legal. Por tanto, como decía, pleno respaldo a la ley. Y volvemos a la sonrisita autoindulgente. Ya os digo que esta gente ya está en modo full NPC. No le pidáis peras al olmo, compañeros. Y continuando en el camarote de los hermanos Marx, vamos a meternos ahora en el Ministerio de Igualdad y su nueva estrategia para combatir la violencia machista. Se viene, gente, se viene. Que ya os comentaba ayer lo de utilizar pulseras para controlar a los agresores que vean su pena reducida por la ley del solo sí es sí. Pues bien, esta es una de las 266 medidas del plan del ministerio que la buena de Irene explicaba que era como una caja de herramientas o un manual de instrucciones. Vamos, que básicamente luchar contra las violencias machistas es como montar un mueble del IKEA. El plan en sí se desarrollará entre 2022 y 2025 y tendrá un presupuesto de 2.308 millones, que además se distribuirán entre los distintos departamentos ministeriales. Así pues eso, pues tendrán dinero para comprar sus tartitas, pagar viajes, gastar en campañas con las que señalar a personas que no les caigan bien, este tipo de cosas muy importantes que se financian desde ese ministerio. En cualquier caso, desde el ministerio plantean 4 ejes fundamentales, con nombres además pequeños
pequeños y fáciles de pronunciar. Veamos. Actualización y consolidación del marco de responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos frente a las distintas formas de violencia machista. Sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencias machistas. Protección, seguridad, atención y reparación integral y respuesta coordinada y multiagencia para la protección y garantía de los derechos. Y la verdad, le echa un vistazo al PDF que tiene 200 y pico páginas y es una magufada importante. Básicamente, cada eje tendría unas líneas de acción con unas medidas que además no son muy concretas y que si os desgloso pues nos vamos a acabar aquí todos dormidos, que no es plan. Pero me ha parecido interesante el apartado que le dedican a las violencias machistas, en las que dejan claro que el origen es el machismo y que existe una interrelación entre todas ellas. Es una mierda como muy pseudo religiosa y sectaria. O sea, es como que existe el mal puro y concentrado, que sería el machismo, y al que básicamente le podríamos achacar todos los malestares, incertidumbres e inseguridades que tengamos. Básicamente, si algo es malo, si algo no es bien, es algo que se le puede achacar probablemente al machismo, que básicamente sería ese cajón desastre que sustituiría al diablo bíblico. Dicen, las violencias machistas son múltiples y están interrelacionadas. Es esta una cuestión que ha sido señalada como el continuum de la violencia, y como se verá a continuación, suele representarse gráficamente como un triángulo o un iceberg con diferentes capas en función de su visibilidad social. Y básicamente lo que hacen es dibujar una pirámide con distintos tipos de problemáticas cuya jerarquía literalmente se sacan de los cojones. Dicen, en este triángulo, en su extremo más estrecho y visible, pueden apreciarse las formas más extremas de violencia. En la parte intermedia se encuentran aquellas violencias menos percibidas, socialmente más sutiles. No sé, yo en mitad de la pirámide veo agresiones sexuales, acoso callejero, al lado de discursos de odio, acoso sexual, violencia vicaria, crímenes de deshonor, explotación sexual. Esto sería supuestamente lo poco percibido, entiendo. Y dicen, al final, en la parte inferior se encuentran las violencias consideradas como invisibles. Y aquí es ya cuando empieza la fiesta de la violencia terminológica, ¿no? Aquellas que sustentan las violencias simbólicas, por ejemplo, prácticas de ridiculización e invisibilización de las mujeres. Y nos hablan también de cultura de la violación, normas sociales, valores, uso sexista del lenguaje. O sea que según esta gráfica, por ejemplo, no usar el lenguaje inclusivo sería casi una forma de violencia invisible. Y esto, gente, es demasiado orwelliano para tomárselo en serio, pero sale directamente de uno de los ministerios de este país. Simplemente para que veáis la magnitud de la magufada. Que a ver si suena la flauta en 2023 y Carles Tamayo, la gata de Rodinger, me analizan un poco esto. Porque quién sabe, a lo mejor el loco soy yo. Porque al final este tipo de tesis lo único que refuerza son discursos y relatos absolutamente maniqueístas de blancos y negros. O estás con nosotras, nuestros preceptos y nuestros dogmas a full, lenguaje inclusivo, terminología, valores, todo el pack, o formas parte sin quererlo de esa violencia invisible, violencia simbólica que somete y destruye a las mujeres en nuestros países. En base a esto también me gustaría realizar un apartado en la página 46 en el que hablan de la violencia política. En concreto dicen que en los últimos años se ha identificado que el odio contra las mujeres se ha visto paulatinamente incrementado a nivel mundial. Que las resistencias a las transformaciones en las relaciones entre mujeres y hombres son una reacción sociocultural a la conquista política del poder por parte de las mujeres y el consecuente desarrollo de leyes y políticas de igualdad. Estas resistencias se han expresado fundamentalmente a través de la violencia política, la violencia sexual, la violencia en el ámbito reproductivo, la comercialización de los cuerpos de las mujeres y el feminicidio. Y luego dicen que esto es lo que nos señalaría a nosotros. En este sentido, los discursos antifeministas y sexistas contra las mujeres en España son discursos de odio por razón de género y por razón de sexo. Ojo, no habla de los discursos sexistas, hablaría de los discursos antifeministas. Y termina, y como tal pueden ser considerados, de acuerdo con el artículo 510 del Código Penal, tras la reforma del año 2015. Es decir, que esta manga de charos básicamente quiere ir sembrando el terreno para que criticarlas a ellas sea una forma de discurso de odio y sea perseguido penalmente. Esto es algo que de hecho no es nuevo y que ya comentaba la propia Ángela Rodríguez Pama en Al Álvarez en el programa de Buenísimo Bien. Y utilizan toda esa estructura que tú has descrito muy bien para recopilar el dinero suficiente para poder tener dinero para presentar la querella. Que eso es lo fascinante, ya. Eso es como el giro de guión definitivo, porque la pasta la sacan de poner un tuit y decir, esta tía ha hecho no sé qué. En plan, esta señora ha dicho que soy un maltratador y no lo soy. Esta señora ha dicho que el feminismo no sé qué, no sé cuánto y yo no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién me da dinero para ponerle una querella? Y de repente, 100.000 pavos. Y al día siguiente, querella.
Es que es muy fuerte. Es violencia política contra las mujeres. Pues o sea, yo lo tengo clarísimo. Y tengo que recordar que estas palabras de Pam venían a partir de la denuncia que se les había interpuesto porque en la televisión pública y en muchos otros actos e intervenciones y entrevistas habían señalado directamente como maltratador, como abusador, como agresor sexual al exmarido de María Sevilla, a la que ellas habían indultado, y esa era la manera que tenían de justificar lo que a todas luces era un indulto político. Así de hecho se refería Ángela Rodríguez Pan en Televisión Española a este padre en cuestión. Feminismo es proteger a los niños y a las niñas, por ejemplo, de la violencia de sus padres, protegerles de la violencia vicaria, es proteger a las madres protectoras como María Sevilla y como María Salmerón. Es increíble, no, ese tema no se puede dejar pasar. El gobierno acaba de verdad indultar a una mujer que ha secuestrado a su hijo. ¿Quién le va a devolver esos 2 años a ese niño sin su padre y a ese padre sin su niño? De verdad, que es que no hay ningún Los maltratadores no son buenos padres. No, estoy completamente de acuerdo. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener referencias. Sería para otro debate, de verdad. Está prohibido por ley, señora Villacís. Tiene que usted leerse la ley de infancia que no la conoce. Para terminar diciendo en el programa de Buenismo Bien que se nos estaba yendo la mano con esto de la libertad de expresión. No, es que yo creo que se nos ha ido un poco con la reflexión sobre la libertad de expresión. O sea, a mí me parece que evidentemente la libertad de expresión es un derecho, pero que en el momento en el que colisiona con otro derecho, como por ejemplo el derecho a mi seguridad o a mi integridad o a mi intimidad o al desarrollo de mi personalidad o una vida libre de violencias machistas, entonces ya no es libertad, entonces es violencia. Es que mi derecho a tener una vida libre de violencias machistas y poder llamar violador y agresor y maltratador a quien me salga del toto se ve vulnerado cuando esta gente sistemáticamente critica mis palabras y mis discursos. ¿Cómo van a estar las críticas a mi persona amparadas por la libertad de expresión? Esto no puede ser. Por favor, que yo estoy por encima del bien y del mal. No venga usted a increparme con sus machistadas. Es que menuda cara dura, tío. Bueno, yo creo que mi yo del pasado lo decía de forma bastante clara y cristalina. Y el hecho de que en su maravillosa estrategia estatal para combatir las violencias machistas entre 2022 y 2025 hayan incluido y le hayan dado tanto énfasis a esas violencias políticas contra las mujeres, en un plan que, por cierto, va a tener una financiación de 2.308 millones de pavos, yo creo que nos señala un poquito la dirección en la que quiere tirar esta gente, que básicamente sería que cualquier discrepancia hacia ellas, hacia el Ministerio de Igualdad o hacia el feminismo sea considerado un discurso de odio y pueda ser perseguido legalmente. Ojo, que no digo que lo vayan a conseguir, pero que esa claramente sea su intención es algo que es claro y cristalino, compañeros. ¿Y cómo van a intentar sustentar este atentado contra la libertad de expresión que quieren perpetrar? Pues como nos dicen en la página 170 en la medida 55, a través de la realización de estudios y análisis sobre la violencia política sobre las mujeres. Es decir, pagándoles miles de pavos salidos del plan estatal a chiringuitos amigos para que les escriban lo que ellas quieren escuchar. Nostradamus me llaman. Guardad este vídeo. En fin, vamos a pasar de tema porque no me quiero calentar. Y vamos a hablar de la resolución de la disputa entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias, a quien la última llamó hijo de terrorista. ¡El barrio entero para ti para la calle, reina! Tremendo, esto es terrible, no se pueden decir cosas así, es muy fuerte. Algo que si no recordáis, aquí estarían los hechos que se dieron en 2020 en el Congreso de los Diputados. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? No, ¿por qué? Continuamos con el punto correspondiente.
Señorías, por favor. Tras el lance en el Congreso, el padre del ex vicepresidente le puso una denuncia a Cayetana por haber atentado contra su derecho al honor y por lo que le pedía una compensación de 18.000 euros y que la condena se publicara en 2 diarios de tirada nacional. Pues bien, al final ha pasado lo obvio y ha ganado evidentemente Cayetana Álvarez de Toledo y el padre del Coletas pues tendrá que pagar las costas. Que bueno, al final esto lo pagará Podemos 120%, lo que en el fondo significa que lo vamos a pagar nosotros de una manera u otra. Y bueno, el juicio se celebró el 3 de noviembre, pese a que la Fiscalía se había mostrado a favor de archivar la demanda porque no tenía ningún sentido ni ningún recorrido y evidentemente pues finalmente ha quedado desestimada. Y no quiero decir que no tenga ningún sentido ni ningún recorrido porque sea normal ir diciéndole a la gente que es el hijo de un terrorista. Llamar terroristas o hijos de terroristas al personal, por supuesto que puede ser una falta grave con respecto al derecho al honor de cada persona. Sin embargo, cuando tú reconoces que has militado en una organización terrorista y tu hijo saca pecho de que has militado en una organización terrorista, pues entonces, amigo, ¿qué quieres que te diga? Tu defensa está un poquitín complicada. Y es que lo que decía la defensa de Cayetana, con muy buen criterio, es que el propio padre de Pablo ya había reconocido en público, en el diario público, que estuvo en el comité fundador del FRAP, el llamado Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y que es reconocido como una organización terrorista de carácter comunista, antifranquista y republicana. Durante el juicio recordamos cómo Cayetana afirmó ante la prensa haber venido a declarar que la Tierra es redonda y que no se atentaba contra el honor a nadie. Porque es que encima, días después de la polémica en el Congreso, el padrísimo concedió una entrevista de nuevo al diario público en la que reconocía su pertenencia al FRAP, aunque dice que solo repartió unos panfletos y que se fue al poco de fundarlo por una serie de discrepancias. Oye, que yo estuve en una banda terrorista pero solo un ratito. En el fondo no fue tiempo, la verdad. Sé que mi hijo saca pecho cada oportunidad que tiene de ello, pero no lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y por lo visto, la defensa del señor ante Cayetana Álvarez de Toledo fue, y no es broma, afirmar que todo habían sido bromas familiares. De coña en Nochebuena, que yo le decía a mi hijo que había estado en el FRAP y el muy tonto se lo creyó. Nada, debe ser que estaba falto de ideas ese día o que se había levantado con el pie derecho. Vete tú a saber. Y cerramos la semana como la empezamos, con Greta Thunberg luchando por el bienestar en el mundo, pero que se le ha torcido un poco la cosa. Os recuerdo rápidamente que en la guerra del clima pues estaba protestando contra la expansión de una mina de carbón en Alemania y tanto ella como cientos de activistas se habían concentrado en un pueblo que iba a ser demolido para expandir la mina en cuestión, para luego hacer una marcha que terminó con enfrentamientos contra la policía. Por lo visto hubo heridos durante la batalla y, como no, detenidos, quienes no dudaron en denunciar que la contundencia había sido desproporcionada por parte de los policías. De hecho, lo fue tantísimo que un policía dijo la siguiente frase: vamos a utilizar la fuerza para llevarles al control de identidad. Por favor, cooperen. Son tan violentos, colega, que cuando te piden que cooperes lo hacen con un por favor. Y además los cabrones posan contigo mientras te hacen fotos. Yo la verdad no sé si la estaban deteniendo o la estaban ayudando a hacerse un book de activista. Eso sí, luego para dispersar a los manifestantes tuvieron que utilizar cañones de agua, gas pimienta y a porrazo limpio. Sin duda, una gran semana para Greta Thunberg, que ha pasado de vacilar a Andrew Tate a acabar en la cárcel como él. Aunque eso sí, seguro que la chica esta va a salir mucho antes. Y qué mejor para terminar la semana que un tremendo autozasca de Pablo Echenique. Y es que, según nos comentaban en la cuenta de Mejores Tascas, Pablo Echenique estaba señalando a Sayas y a Danero por haberse incorporado al Partido Popular. Decía 2 tránsfugas, es decir, 2 corruptos. Porque para Pablo Echenique ahora el transfugismo es sinónimo de corrupción. Y claro, la gente lo que le ha recordado pues son los meses en los que Echenique fue de Ciudadanos. Dicen, era liberal y pagaba 10 euros de cuota. Un ex compañero del Partido Naranja recuerda que hablaba poco, que defendía la unidad de España y el castellano. Se fue porque no le dimos cargo. Y lo poco que me sorprende que... Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Y gracias a CyberGhost VPN por haber patrocinado este vídeo. En la caja de la descripción tendréis el link donde encontraréis la oferta navideña que os permitirá obtenerlo por 2,03 euros al mes más 4 meses gratis. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.